Si eres usuario de placas fotovoltaicas, seguro que estás acostumbrado a consultar la producción, los consumos y los excedentes en la app que te ha dejado el instalador o el fabricante del inversor. Pero ¿sabes que si hablas directamente con tu inversor puedes sacar mucha más información sobre el funcionamiento de tus placas y el consumo de tu casa? Quédate y te explico cómo lo hago yo. En los próximos dos vídeos te voy a explicar cómo hablar con el SAN 2000 de Huawei. En este primer vídeo vamos a ver cómo hacer la conexión física con el inversor y en el de la semana que viene vamos a ver un flujo de Node-RED que nos permitirá extraer todos los datos del inversor y tratar los que nos interesan para enviarlos a Home Assistant. El protocolo de comunicaciones que utiliza SAN 2000 es Modbus. Hace unos meses se podía utilizar Modbus TCP, que no es más que una variante para poder usarlo a través de la conexión Wi-Fi. Esto resultaba muy cómodo porque directamente desde tu PC o tu Raspberry Pi accedías al inversor y a toda la información. Pero con una actualización del firmware del inversor entró la versión 127 y caparon este protocolo. Desde ese momento no quedó más remedio que utilizar Modbus RTU, que es una variante del protocolo que va sobre cable. Es una comunicación serie sobre interfaz RS485. Para conectar tu Raspberry Pi o tu PC a esta interfaz RS485 tenemos principalmente dos opciones. Una, hacernos con un adaptador que convierta las señales RS485 en niveles UART de 3,3 voltios. Puedes fabricarlo tú mismo siguiendo este esquema o comprarlo directamente, te dejo el enlace en la descripción. Hay muchos parecidos, busca y elige el que más te guste. Y la opción 2, que es la que yo tengo, es conectar por RS485 un dispositivo al inversor que nos envíe la información por Wi-Fi a nuestro sistema domótico. El dispositivo que tengo conectado es un Elfin EW11A, del cual también te voy a dejar el enlace en la descripción. Como ves es muy pequeño y es bastante barato. El único conector que tiene es un RJ45 en un extremo, típico conector de red de toda la vida. Si compras la versión A0 vendrá además con un cable de conexión que facilita bastante la tarea porque directamente proporciona un pulsador de reset y una bornera con los 4 contactos para hacer la conexión. En la propia carcasa aparece una descripción de las conexiones que hay que hacer. No son más que 4: GND, alimentación de 5 a 36 voltios y las señales RS485 llamadas A y B. Cuando yo lo compré no sabía que había una versión con cable y elegí una versión que no lo trae, por lo que tuve que hacérmelo, pero no supone mucha dificultad. Preparar nuestro cable para el EW11 es muy sencillo. Como ves, aquí hay que conectar las señales GND y VCC de alimentación y el A y el B del bus 485, con lo cual si cortamos un latiguillo de red y sacamos los cables marrón y blanco marrón para la alimentación, como sabemos que los latiguillos de red siempre tienen los colores en el mismo orden, podemos aprovecharnos de eso. Sabemos que el marrón tiene que ir a GND y el blanco marrón tiene que ir a VCC. Por otro lado, hemos cortado un cable USB de un cargador viejo que tenemos para móvil y sabemos que en el USB el negro es GND y el rojo es VCC, con lo cual unimos el marrón con el negro y el blanco marrón con el rojo. De esta manera, cuando enchufemos nuestro cargador de móvil y pongamos el conector USB, sabemos que aquí tendremos 5 voltios y aquí GND. Ya tendríamos conectada la alimentación de nuestro EW11. Por otro lado, nos quedan los cables verde y blanco-azul para las conexiones B y A. Concretamente, el verde iría al conector B del inversor y el blanco-azul iría al conector A. Con esto podemos conectar ya directamente nuestro EW11 y irnos al inversor a conectar el 485. Bien, en el conector COM del inversor tenemos que utilizar los pines 1 y 2. Aquí abajo está el 1 y aquí está el 2. Y de ahí tenemos que sacar dos cables. En mi caso he sacado 2 hilos de arriba y 2 hilos de abajo. Los paso por el conector y me los he sacado aquí, el 1 y el 2. También en mi caso he sacado el 5, pero no lo utilizo. Montar el conector es bien sencillo. Se saca la funda, se pasa por aquí, se cierra esto y se pincha al inversor.
Y ya tenemos aquí en este cable disponibles los conectores de comunicación RS485. Tenemos aquí los cables AV que tenemos que conectar aquí. Pues sencillamente ponemos el verde en el 1, y ponemos el blanco en el 2 y apretamos. Y ya lo tendríamos todo listo. Enchufamos nuestro USB y automáticamente nuestro EW11 empieza a conectar. Una vez que está todo conectado, vemos que nos aparece una nueva red Wi-Fi cuyo nombre empieza por EW11. Nos conectamos a ella y vamos hasta la IP 10.10.100.254. Como usuario y contraseña tenemos que poner admin y nos sale el panel de configuración. En este panel de configuración, en la opción System Settings, lo único que tenemos que tocar es los datos de nuestra Wi-Fi. Aquí le podemos dar a escanear para que busque las redes, seleccionamos la nuestra y ponemos la contraseña. Una vez hecho esto, tenemos que reiniciar el dispositivo. Le damos a Others y Restart. Aceptar. Cuando el dispositivo se reinicia, cogerá una IP de nuestro router y ya podemos navegar hasta esa IP para seguir configurándolo. Aquí tenemos la que ha cogido en mi router y ya directamente nos sale la página principal. En esta página web de configuración, en Serial Port Settings tenemos que poner un baud rate de 9600, 8 bits de datos, 1 bit de stop y none en paridad. El tamaño del buffer por defecto viene en 512. Esto lo puedes subir o bajar según tu gusto. Y de lo demás no tocamos nada. Únicamente en protocol asegúrate de que ponga Modbus. Le das a Submit y en Communication Settings tenemos que seleccionar Protocol TCP Server y el puerto local 502 y en el tamaño del buffer 1024. Directamente ya le damos al botón Submit y en Others le damos a Restart. Aceptamos. Ya tenemos nuestro dispositivo configurado para trabajar por Modbus TCP y acceder a él. Vamos a probarlo. Para hacer una comunicación Modbus puedes utilizar muchas herramientas. Entre otras, el propio Node-RED te serviría para probarlo. Pero si quieres algo sencillo, te recomiendo que descargues la aplicación Modbus Poll. Te dejaré el enlace en la descripción. Es una aplicación de pago, pero te dejan utilizarla gratuitamente durante 30 días. Yo ya la he descargado y la tengo aquí. Para conectar con nuestro EW11 tenemos que hacer conexión Connect. Aquí nos pide la clave de registro, pero si de momento no queremos pagar por la aplicación, le podemos decir que nos vamos a registrar luego. A aceptar. Aquí tenemos que poner Modbus TCP. Abajo la IP de nuestro EW11. El servidor es el 502. Le damos a OK. Y en Setup vamos a decirle que vamos a leer registro. La ID del esclavo tiene que ser 1. Y como estamos hablando de un inversor SAN 2000, te dejaré un enlace con toda la información sobre las direcciones de los registros donde están los datos que nos interesan. A partir del 32.000 es donde está toda la información. Vamos a decirle que se conecte a partir de la dirección 32.000 y que descargue 100 bytes. Le damos a OK y automáticamente empieza ya a comunicar con el inversor y a descargar los registros. Si te fijas, por ejemplo, el registro 32085 nos indica la frecuencia de red, que en España es de 50 Hz y efectivamente nos está marcando 5002 porque lo multiplica por 100. Tenemos 50 con dos decimales, 50,02, 50,03. Pero de los registros vamos a hablar en el próximo vídeo y te explicaré cómo hago con Node-RED para extraer toda la información y convertirla en datos útiles para Home Assistant.
Espero que el vídeo te haya gustado. Si es así, te ruego le des a like, te suscribas y le des a la campanita para avisarte de próximos vídeos. Nos vemos la semana que viene.